No olviden apoyar esta historia visitando el canal del buen Call Me Arg, así como también volverse miembros de su Patreon para que haya más capítulos de esta tremenda historia. De nuevo, muchas gracias a él y a su equipo por permitirme traer este manga a mi canal. Anteriormente vimos que Trunks y Goten Zeno fueron enviados por Cronoa para detener a Vegito, por lo cual este, sin querer ceder, estaba dispuesto a enfrentarlos. Y de esta manera, los híbridos se fusionaron, dando paso al poderoso Gotenks, con el cual accedieron a su transformación más poderosa, el modo bestia. Y aún así, Vegito se mostró superior a la fusión de sus hijos, logrando derrotarlo con facilidad, utilizando el Super Saiyajin, convirtiendo a su oponente en chocolate, para evitar el seguir peleando con él y tenerlo dentro de sí, sin acabar con su vida. Sin embargo, de la nada alguien llegó y destruyó dicha barra de chocolate, tratándose de Madara, el segundo de los 5 más fuertes. Capítulo número 47. Ultra Vegito vs Madara. Este capítulo inicia con Vegito aún sorprendido por la presencia de Madara, el cual, como vemos, tuvo un rediseño por parte del autor. Y bueno, este último se disculpa por haber pisado su dulce, preguntándole si acaso se trataban de sus hijos, mencionando que es una lástima, aunque agrega de forma burlesca que probablemente a Cronoa no le importe perder a 2 debiluchos como ellos. Por su parte, el asesino de dioses, atónito por la muerte de sus hijos, estalla en ira transformándose en Super Saiyajin 3, cuestionando con furia qué es lo que ha hecho. Tras esto, Vegito se lanza al ataque diciéndole a su enemigo que le hará pagar por esto. Sin embargo, Madara le comenta que es demasiado lento y con su espada procede a cortarle la cabeza, la cual sale volando en una escena bastante esencial. Tras esto, el espadachín vuelve a enfundar su arma mientras comenta que él no es alguien a quien se le pueda atacar sin pensar, diciéndole que fue un error garrafal de su parte haberlo atacado así. Y tras esto, Madara finalmente guarda su espada mientras que la cabeza de Vegito cae al suelo, aparentemente sin vida. En ese momento, el espadachín lleva una de sus manos a su rostro mientras suspira con decepción, mencionando que Daishinkan estaba exagerando, cuestionando por qué elegirlo a él entre todas las personas para algo tan insignificante como esto, diciendo que el supuesto asesino de dioses fue derrotado incluso antes de que le hiciera sudar, por lo cual comenta que al parecer la brecha de poderes entre los seres de este mundo y los seres del más allá se ha hecho más grande, diciéndole a todos los dioses que lo único que tenían que hacer era enfurecerlo y esperar a que hiciera un ataque tan predecible como ese. Así como también le pregunta a Guts si realmente perdió contra esta escoria, recordando cómo su compañero tuvo incluso la osadía de considerar que algún día se volvería el más poderoso de los 5, mencionando a modo de broma que un soñador siempre será solo eso. Tras esto, se pregunta qué debería hacer, pues Daishinkan le pidió que se lo llevara vivo si era posible, pero supone que eso ya no es una opción, cuestionando si en verdad querrá que le lleve el cadáver ensangrentado de este sujeto, preguntándose el motivo de ello de ser el caso, pues declara que un mortal ni siquiera debería pisar el reino divino. En ese momento, Madara se percata de que Vegito también llevaba consigo la espada de Guts, la cual contiene un emperador demonio en su interior, por lo que menciona que, por muy perezoso que sea, no debería dejarla atrás, asegurando que sería mucho más valiosa que esta escoria Saiyajin. Y de esta manera, Madara se acerca al cuerpo sin vida de Vegito y a la espada, mencionando que esta arma perdió valor cuando comenzó a ser empuñada por alguien tan débil, así como también comenta que Guts, quien logró derrotar y sellar a uno de los emperadores demoníacos, aunque fuera uno de los más débiles, fue incapaz de derrotar a esta cosa, exclamando que es una vergüenza para los 5 más fuertes y declarando que al menos se alegra de haber recuperado una parte del honor que perdieron.
En ese momento, cuando Madara se acerca a tomar la espada, algo inesperado ocurre, siendo que la espada se mueve por sí sola, atacando al segundo de los más fuertes. Pero este la esquiva y la contrarresta con su propia espada, diciendo que este es un extraño giro de los acontecimientos, por lo cual comenta que venir aquí no fue una total pérdida de tiempo. Y tras esto, el segundo de los más fuertes salta hacia atrás para tomar distancia, analizando los movimientos de la espada, mencionando que sabe lo que podría ser esto, diciendo que seguramente se trata del demonio que está encerrado dentro del arma, suponiendo que el sello se está debilitando y que este sería su intento de escapar. Por ello, comenta que si eso llega a ocurrir, las cosas serán completamente diferentes. Pero en ese momento, la espada se mueve sola hacia atrás, siendo atrapada por ni más ni menos que el cuerpo decapitado de Vegito. Esto, mientras que su cabeza sale volando en dirección a su cuerpo y con sus habilidades de Majin, vuelve a unirse al mismo, dando un giro de 180 grados para acomodarse correctamente. Y tras unos segundos de silencio, el asesino de dioses abre los ojos mientras sonríe de manera perversa. Tras esto, Vegito le dice a Madara que es bueno volverlo a ver, admitiendo que le dio una paliza antes, aunque le advierte que solo lo dejó hacerlo para poner a prueba las habilidades de Buu. Y aquello llama la atención de Madara, quien se pregunta qué demonios habrá querido decir con eso, aunque menciona que es una situación curiosa, pues le dijeron que el asesino de dioses no era más que un mortal de una raza de monos conocidos como los Saiyajin, pero aún así, este sujeto ha engañado a la muerte, preguntándose si acaso está luchando contra un inmortal, lo cual no sería la primera vez que lo hace. Por su parte, Vegito se limpia la sangre de la boca mientras le dice que no sabe qué es lo que está diciendo en sus murmullos, pero se alegra de que se haya presentado, pues se preguntaba cuándo y cómo sería que se encontraría con otro de ellos, agregando que ni siquiera tiene idea de quiénes son ni de qué universo provienen, por lo que seguramente su bastón no le hubiera servido de nada. Pero ahora que él está ahí, puede decir que parece ser incluso más pequeño y débil que Guts, preguntándole si en verdad su poder es siquiera comparable. A ello, Madara se ríe mientras dice sarcásticamente que eso fue muy gracioso, además de admitir que puede parecer más pequeño que su compañero, pues él no necesita tantos músculos como el antes mencionado para usar su propia espada. Sin embargo, menciona que llamarlo débil es extraño, considerando que él fue el maestro de Guts. Y al escuchar estas palabras, Vegito se sorprende, y después una sonrisa demoníaca se dibuja en su rostro, exclamando con emoción que entonces será un desafío más grande, y a su vez, un festín aún mayor, no pudiendo imaginarse a qué sabrá su energía, declarando que está harto de estas tonterías, y acto seguido, Vegito procede a acceder a su forma final, mientras le exige a su enemigo que lo alimente con su poder, desplegando una energía enorme sorprendiendo incluso a Madara, quien cubre su rostro para protegerse, comprendiendo que esto es lo que tanto temía Daishinkan, sorprendido de que incluso supere las energías de dioses y ángeles menores, incluso atreviéndose a decir que supera a Guts por un margen considerable, comentando que parece tener algo similar a él en su naturaleza, preguntándose el motivo de ello, y cuestionando si acaso eso tiene que ver con sus palabras anteriores de probar su energía. Tras esto, el asesino de dioses se lanza al ataque exclamando que esta vez será su enemigo quien pierda su cabeza, a lo cual Madara se pone en guardia, mencionando que sus ataques son muy fáciles de leer, preguntando si acaso los mortales nunca aprenden la lección. Y de esta manera, ambos guerreros chocan sus armas, viéndose bastante igualados, aunque Vegito está usando todo su poder, lo cual es notado por su adversario. Y en ese momento, el Saiyajin Fusión se molesta cuestionando por qué la espada de este tipo parece ser más fuerte que la de Guts, declarando que lo está dando todo aquí,
pero sin tener la certeza de si su rival está haciendo lo mismo debido a su máscara. Momentos después, Madara toma la ventaja y el asesino de dioses se ve obligado a retroceder, a lo cual el segundo de los más fuertes menciona en un tono burlesco que el simio aprendió que no debe atacar a los demás, además de decirle que aplaude su intento de movimiento, aunque declara que no se le escapará tan fácilmente. En ese momento, Madara se lanza al ataque de nuevo con su espada, realizando un embate que Vegito apenas es capaz de bloquear con la espada de la destrucción. E instantes después, el segundo de los más fuertes le dice al asesino de dioses que no tiene todo el día para que su enemigo simplemente bloquee sus ataques. Y tras esto, con su fuerza, Madara hace retroceder la espada de Vegito para después aparecer detrás suyo, diciéndole que solo él sabe hacer ataques tan predecibles, procediendo a lanzar un corte que a duras penas es esquivado por Vegito, quien desaparece y reaparece unos cuantos metros detrás de él. Momentos después, el asesino de dioses, con molestia, menciona que esto es más inútil que cuando intentó luchar contra Guts, pues es totalmente superado cuando se trata de luchar espada con espada. Por lo que dice que tal vez si se hubiera comido a Trunks cuando tuvo la oportunidad, las cosas habrían sido mucho más parejas, declarando que ahora mismo necesita encontrar la manera de hacer las cosas más justas. Y acto seguido, Vegito procede a clavar su espada en el suelo, quedando totalmente desarmado mientras adopta una postura de combate. Ello confunde a Madara, quien cuestiona si ahora en verdad quiere pelear a puño limpio contra él, comentando que tal vez a ese sujeto ya se le olvidó lo letales que pueden ser sus cortes, diciendo a modo de broma que prefiere cortar sus dedos que los suyos. En ese momento, Vegito desaparece dejando sola a su espada, lo cual desconcierta al segundo de los 5 más fuertes, preguntando si realmente se fue, suponiendo que su enemigo se dio cuenta de que era inútil luchar contra él. Pero en ese momento, Vegito aparece detrás de él sujetándolo e inmovilizándolo. Y a ello, Madara admite que fue un buen movimiento, pero le pregunta qué planea hacer con sus manos atadas a él de esta manera, asegurando que solo es cuestión de tiempo para que se libere de su agarre y partirlo a la mitad. En ese momento, Vegito simplemente activa una de sus habilidades con sus ojos, invocando ni más ni menos que una copia de sí mismo. Y en ese momento, dicha copia extiende su mano en dirección a su espada, pidiéndole que no se preocupe, pues alguien muy pronto será partido por la mitad, asegurando que no será él. Tras esto, la espada de la destrucción rápidamente se mueve a toda velocidad hacia la mano de la copia del asesino de dioses, y cuando la atrapa, el segundo Vegito se prepara para atacar, diciéndole a Madara que ahora verá cómo se recupera después de ser rebanado por la mitad, estando seguro que no puede hacer las mismas cosas que él. Aquello preocupa a su oponente, siendo ahí cuando la copia de Vegito lanza un corte hacia este, diciéndole de manera burlesca que al parecer no resultó ser un mayor desafío que Guts, comentándole que ahora puede decir que ha superado al maestro. Esto mientras vemos que Madara suelta su espada, solo para después mostrarnos que ha sido cortado en 2. Y ante ello, Vegito se ríe y le cuestiona si acaso no puede regenerarse como él, comentando que esto le pasa por subestimar a los mortales. Tras esto, el asesino de dioses comenta que tal vez debería apresurarse a tomar la energía de este sujeto antes de que muera por completo, exclamando que no puede esperar a obtener un poder y energía que superan a los de Guts. Sin embargo, su arrogancia desaparece al momento de darse cuenta cómo el cuerpo de Madara estalla en un gran grupo de cuervos negros que salen volando por todas partes, provocando que su energía se desvanezca. Y aquello desconcierta a Vegito, quien sabe que aquel Madara al que atacó era real, por lo que cuestiona qué clase de truco de brujería es este. Y ahí vemos que Vegito se gira en busca de su enemigo, encontrándose detrás de él, donde ya lo estaba esperando, e instantes después, el segundo de los más fuertes dice: "Eso es, Vegito, mírame a los ojos. ¡Ojos de Izuna!".
Con esto, los ojos de Madara adquieren un aspecto diferente mientras que el asesino de dioses queda completamente paralizado. Y posteriormente, avanzamos un poco en el tiempo y vemos que Vegito finalmente recupera el sentido, apareciendo en un lugar de oscuridad. Por lo cual, el asesino de dioses cuestiona dónde rayos está y qué está pasando aquí, declarando que hace un minuto ese payaso estaba frente a él y al siguiente está en este lugar, preguntándose si acaso acabó con él o si es que fue borrado, sintiendo que le han vuelto a hacer la de Babidi de tomarlo y hacerlo aparecer en otro lugar. Tras esto, Vegito comienza a caminar por aquel lugar oscuro, siendo ahí cuando una voz lo saca de sus pensamientos al decir que ha vuelto. Ante esto, el asesino de dioses desvía su mirada quedando completamente atónito ante lo que ve, siendo que mira a toda su familia y amigos en un solo lugar. Por ello, Vegito no puede evitar derramar lágrimas mientras se pregunta cómo es posible que estén todos de vuelta, cuestionándose si acaso todos son miembros de la Patrulla del Tiempo o algo así. Pero en ese momento, Gohan aparece a su lado colocando su mano sobre su hombro, preguntándole qué es eso de la Patrulla del Tiempo, asegurando que son ellos de verdad, tal y como los dejó la última vez que se vieron, diciendo que ahora están todos juntos de nuevo. Acto seguido, padre e hijo se abrazan mientras que Vegito sigue sin poder creer todo eso. Y ahí, Goten y Trunks se acercan a ellos, exigiendo que no los olviden, e igualmente alegrados del regreso de su padre. Y mientras ambos abrazan al antes mencionado, este se sorprende de que sigan viéndose igual, a lo cual le explican que fueron traídos de vuelta a la vida tal y como estaban antes de morir. Con esto, el asesino de dioses pasa un momento de calidad con sus hijos, y al ver a Goten frente a él, cualquier pensamiento aparte se esfumó de su cabeza, para preguntarle a su hijo menor, a modo de juego, cuándo va a crecer un poco, mencionando que tal vez debería llevarlo al médico. No obstante, una voz femenina le dice a este que ese médico tendrá que esperar, siendo ahí cuando Milk y Bulma se acercan a él, sorprendiendo a Vegito, quien exclama que no han envejecido ni un día, declarando que las ha extrañado demasiado, así como les pide que vengan con él. Pero en ese momento su felicidad rápidamente se ve interrumpida al ver a 3 Hakaishin aparecer detrás de sus esposas, tratándose de Bermode, Geles y Ramushi, mismos quien rápidamente atacan con su Hakai, borrando de esta manera a Milk y a Bulma, quienes le preguntan a su marido por qué no la salvó. Ante esto, Gohan con determinación le dice a su padre que retroceda, pues él se encargará de esto, mientras que Goten y Trunks exclaman que también se unirán a la acción, y de esta manera los 3 híbridos se lanzan al ataque. Pero rápidamente Iwen y Mosco aparecen frente a ellos y proceden a eliminarlos con un Hakai. Poco a poco, los demás Hakaishin aparecen eliminando uno a uno a todos los amigos y familiares de Vegito, el cual no puede creer lo que está viendo y con un inmenso dolor en su corazón les grita que no se saldrán con la suya. Con esto, el asesino de dioses libera toda su ira reprimida, convirtiéndose en una especie de bestia que emana un tremendo poder y una gran luz que paraliza a los dioses de la destrucción, quienes rápidamente mueren por la intensidad de la energía desplegada. Y tras unos segundos, todo se desvanece en una luz. Pero al volver a ver a Vegito, vemos que sus ojos están desvanecidos y saliva gotea de su boca, como si estuviera en una especie de estado vegetal. Siendo ahí cuando nos damos cuenta que el asesino de dioses está de regreso a donde estaba luchando hace unos momentos contra Madara, pero completamente inerte. Tras unos segundos, vemos al antes mencionado quien está en una roca sentado, mientras dice que Vegito lleva en ese estado más de 1 hora, declarando que este es el poder de los ojos de Izuna, asegurando que quedará atrapado en una pesadilla infinita sin escapatoria por el resto de sus días, argumentando que, sin importar su transformación,
es tan débil como cualquier otro mortal ante eso. Así como también le dice a unas personas que aún no se nos muestran que pueden hacer lo que quieran con él, pero les advierte que Daishinkan se lo pidió con vida. Y a los pocos segundos se nos revela que se trata de Iwen y Mosco, los últimos dos Hakaishin que quedan, quienes se encuentran justo frente al cuerpo inmóvil de Bellito. En ese momento, el dios del universo 3 se ríe al escuchar que deberían dejar vivir a este sujeto, preguntándole a su compañero si deberían hacerlo después de lo que éste ha hecho, negándose a ello y exclamando que es hora de hacer un Hakai, finalizando así con este capítulo. Recuerda que para apoyar esta historia y leer el manga totalmente a detalle en formato de páginas, en su Patreon vas a poder encontrar los más de 200 capítulos que tiene hechos hasta la fecha. Así que recuerda, todos los enlaces de lo que te comenté están abajo en la descripción y no olvides apoyar al autor original para seguir viendo más de esta historia en el canal. Si te gusta mi contenido, considera suscribirte y dejar tu like. Recuerda que puedes participar en sorteos sorpresa y si eres miembro en sorteos mensuales. Aquí en pantalla te dejo mis redes sociales y abajo están los links para que puedas ir directamente, así como mis canales de WhatsApp, Instagram y Discord, para ver qué es lo que hacemos por allá. Te recuerdo que yo soy tu amigo Mexi, así que cuídate muchísimo y nos vemos en el siguiente video.